Multimillonario finge ser pobre en la primera cita. Y lo que la médica hace impacta a todo el restaurante. Valeria se había prometido a sí misma que esta sería la última vez que aceptaba una cita a la carrera, acordada por mensaje de madrugada, con un hombre al que casi no conocía. Pero Jimena tenía un don con las palabras, casi una habilidad sobrenatural, y cuando su amiga decía, «Confía en mí, Vale, este es diferente», Valeria siempre terminaba cediendo. Diferente. Se quedó dándole vueltas a esa palabra en la cabeza mientras estacionaba el carro en una esquina y comenzaba a caminar hacia el Olivo de Oro. Diferente, como los otros también eran diferentes al principio. Diferente como Santiago, que parecía tan maduro hasta que apareció en su fiesta de cumpleaños del brazo de la novia que había olvidado mencionar. Diferente como Mateo, que la cortejó durante 3 meses antes de revelar que lo que realmente quería era una enfermera disponible para cuidar de su madre. El Olivo de Oro estaba en una calle bien cuidada en Polanco, un barrio que respiraba dinero. Manteles blancos en todas las mesas, velas bajas, ese silencio elegante que parece ensayado. Valeria conocía el lugar de vista, había pasado frente a él muchas veces, nunca había entrado. No era el tipo de lugar que frecuentaba sola. Llegó puntualmente a las 8. Preguntó por la reserva a nombre de Rodrigo Villalobos y el maître, un hombre de unos 60 y tantos años, cabello canoso peinado con esmero, expresión seria como si el mundo dependiera de la posición de los cubiertos. La condujo hasta una mesa cerca de la ventana. Valeria se sentó, colocó la bata blanca que todavía llevaba en el brazo sobre el respaldo de la silla y pidió un agua mientras esperaba. Esperó 5 minutos, 10, 15. Empezó a pensar que le estaban dando plantón cuando escuchó un murmullo proveniente de la entrada. La voz del maître, normalmente discreta y controlada, estaba ligeramente alterada. Valeria se giró con discreción y vio, ahí en el marco de la puerta de vidrio del restaurante, una escena que no combinaba con nada a su alrededor. Un hombre estaba parado en la entrada, cabello oscuro y despeinado, como si hubiera olvidado que era un peine hacía varios días, barba sin afeitar, ojos vivos y oscuros que observaban todo con una curiosidad casi infantil. Llevaba una camiseta desgastada, de esas que han pasado tantas veces por la lavadora que el color ya no tiene nombre, y un pantalón sencillo con una mancha de lodo en la espinilla. Tenía en los labios una sonrisa ligeramente torcida, de esas que aparecen en alguien acostumbrado a ser el único que le encuentra gracia a algo. El maître tenía la mano levantada, en un gesto que decía claramente que ese hombre no podía entrar. Valeria sintió un nudo en el estómago. Aquel hombre era Rodrigo Villalobos. Se quedó quieta por un segundo, observando. El hombre no parecía avergonzado, no tenía pena, no estaba nervioso. Le estaba sonriendo al maître como si la conversación fuera lo más divertido que le había pasado en todo el día. Fue entonces cuando algo en Valeria se removió. Se levantó de la silla, tomó la bata y caminó hacia la entrada. Mira, no sé describir exactamente qué pasó por su cabeza en ese momento, pero creo que cualquier persona que haya sentido lo que es ser juzgada por la apariencia en un lugar público entiende lo que ella estaba sintiendo por aquel desconocido. «Don Arturo», dijo con voz tranquila dirigiéndose al maître por el nombre que había leído en el gafete del saco. «Este señor es mi invitado». El hombre de cabello despeinado volvió los ojos hacia ella. La sonrisa torcida se abrió un poco más. «Buenas noches», dijo él. «¿Valeria?» «Rodrigo», respondió ella. «El mismo». Había 2 o 3 mesas cerca de la entrada, mirándolos en ese momento. Valeria sintió el peso de esas miradas en la espalda cuando hizo el gesto más simple del mundo. Le extendió la mano, lo saludó y le dijo al maître que podían ir a la mesa. Don Arturo dio un paso a un lado con una expresión que intentaba ocultar lo que sentía, pero no lo lograba muy bien. Se sentaron. El silencio de los primeros segundos fue de ese tipo extraño que puede ir en cualquier dirección. «Viniste con bata», dijo él, mirando la bata blanca en el respaldo de la silla. «Vine directo del turno, no me dio tiempo de cambiarme. Yo vine con camiseta sucia». «Me di cuenta», dijo Valeria, con un medio tono de ironía en la voz, pero nada cruel.
¿Tú también viniste directo de algún lugar? Rodrigo miró el plato vacío frente a él por un instante. Algo así. Ella no presionó. Había aprendido con los años, dentro y fuera del consultorio privado, que forzar una respuesta no sirve de nada. La gente habla cuando está lista. El menú llegó. Valeria miró los precios y sintió esa sensación familiar de cuando entras a un lugar caro sin haberlo planeado bien. No andaba en apuros económicos, ni mucho menos, pero había algo en el aire que empezó a hacerle preguntarse si Rodrigo sí andaba. «Puedes elegir lo que quieras», dijo él como si le hubiera leído el pensamiento. «¿Y tú?» «Yo voy a donde tú vayas». Valeria bajó el menú por un momento y lo miró. Parecía demasiado cómodo para alguien que aparentaba no tener dinero para estar en ese lugar. No había nerviosismo, no había tensión, solo esa calma extraña, casi provocadora. «¿Puedo hacerte una pregunta directa?», dijo ella. «Prefiero la directa a la indirecta», respondió él. «¿Tienes con qué pagar esta cena?». La pregunta fue dura. Ella lo sabía. Pero Valeria era médica desde hacía 12 años, y un médico aprende pronto que a veces la pregunta incómoda es necesaria. Rodrigo no parpadeó. Se quedó mirándola por 2 segundos, y luego soltó esa risa corta, casi incrédula, de quien no esperaba eso de ninguna manera. «Sí», dijo él, «puedo». «Muy bien, entonces». Y fue así, de una forma completamente fuera del guión de cualquier primera cita, que empezaron a conversar de verdad. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Rodrigo, Valeria fue descubriendo a lo largo de la conversación. Era de un pequeño pueblo en Jalisco. Hijo de campesino, creció entre siembras y polvo de camino. Estudió con beca, trabajó desde temprano, construyó algo por su cuenta. Era vago sobre qué, y ella no insistió mucho en ese punto. Lo que ella notó fue que hablaba del pasado con una claridad que no tenía rencor, pero sí tenía peso. Ese tipo de peso que la persona carga no porque no haya podido soltarlo, sino porque eligió no soltarlo, porque es parte de lo que es. «¿Y tú?», preguntó en cierto momento. «¿Medicina desde siempre?». «Desde siempre. Mi abuela era partera. Creo que eso de cuidar gente viene de lejos». «Partera», repitió él, con un respeto genuino en la voz. «Mujer valiente. La más valiente que he conocido en la vida». Valeria hizo una pausa. Ella decía que todo niño que nacía con sus manos era una historia nueva en el mundo. Yo crecí queriendo ser parte de esas historias de alguna manera. Rodrigo se quedó en silencio un momento, mirándola con toda esa atención. No era el tipo de atención performática de quien quiere parecer interesado. Era otra cosa. Era la mirada de quien realmente está escuchando. La comida llegó. Un plato elaborado, con salsas y hierbas que tenían nombre en francés en el menú, la carne al centro rodeada de hojas verdes y un color que solo aparece cuando la cocina es realmente buena. En la mesa había una copa de vino tinto ya servida, de ese Burdeos oscuro que parece casi negro cuando la luz está baja. Fue entonces cuando Valeria miró más de cerca a Rodrigo, que su instinto habló más fuerte que cualquier cosa. Estaba comiendo demasiado rápido, no de forma ansiosa ni maleducada, pero de esa manera específica de quien tiene hambre de verdad, un hambre que no es de ahora, que viene de al menos unas horas atrás. Ella conocía ese patrón. Lo veía en la sala de urgencias, lo veía en los familiares de los pacientes que pasaban todo el día sin comer mientras esperaban noticias. Algo no cuadraba. Él había dicho que tenía con qué pagar la cena. Ella le había creído, pero la forma en que estaba comiendo decía algo diferente. Valeria soltó el tenedor por un segundo. Alcanzó la bata que estaba en el respaldo de la silla de al lado. El estetoscopio estaba en el bolsillo, donde siempre estaba, porque 12 años de guardia enseñan que la bata va contigo. Puso el estetoscopio sobre la mesa lentamente, no de forma agresiva, no de forma clínica y fría. Simplemente lo colocó ahí, entre los dos. «Déjame preguntarte una cosa», dijo ella con voz baja pero firme. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer bien?».
El silencio que cayó sobre su mesa era diferente de todos los demás silencios de esa noche. Rodrigo dejó de comer. Miró el estetoscopio. Luego la miró a ella. En la mesa de al lado, una mujer con aretes de perlas había detenido la conversación. Detrás de ellos, una pareja más joven miraba con esa expresión de quien no sabe si debe fingir que no vio. En algún punto más al fondo del salón, alguien susurró algo y otro miró para ver de qué se trataba. El maître don Arturo, que los había estado observando desde la entrada, comenzó a acercarse con pasos silenciosos. Pero Valeria no estaba mirando a nadie más, solo estaba mirando a Rodrigo. «No tienes que responderme si no quieres», dijo ella, «pero soy médica y te lo pregunto con cuidado, no con juicio. ¿Estás bien?» Hay cosas que uno escucha y siente que conoce esa situación de algún lugar, aunque nunca la haya vivido. Ese momento fue así para mí. Algo en la expresión de Rodrigo cambió. Esa sonrisa torcida que llevaba desde que entró desapareció. Lo que quedó en su lugar fue algo que Valeria no esperaba ver tan pronto, una honestidad cruda, sin ninguna defensa. «No como mal», dijo él en voz baja, «pero esta semana ha sido complicada». «¿Complicada cómo?» «Pasé unos días en una remodelación que estábamos haciendo en mi rancho Villalobos. No es excusa, pero terminé sin parar para comer bien. Hoy fue el primer día que pude respirar». Valeria se quedó mirándolo. «¿Remodelación en tu rancho Villalobos?», repitió ella lentamente. «Sí». «¿Y fuiste personalmente a hacer la remodelación?». Él soltó esa risa otra vez, la torcida, la del principio. «Me gusta trabajar con las manos. Siempre me ha gustado. No me pidas que te explique». Valeria se quedó quieta por un momento. Luego tomó el estetoscopio, lo puso de vuelta en la bata y volvió a tomar el tenedor. «Está bien», dijo ella. «Pero después de la cena me cuentas qué comiste en los últimos 2 días, por obligación profesional». Él se rió. Esa vez fue una risa abierta, genuina, que hizo que la mujer de los aretes de perlas en la mesa de al lado desviara la mirada con una sonrisa involuntaria que ni ella misma había planeado. Don Arturo, que se había acercado a la mesa con expresión cautelosa, se detuvo, evaluó la situación y optó por retirarse sin decir nada. La cena continuó, y fue durante la cena que Valeria comenzó a notar las pequeñas cosas. La forma en que Rodrigo sabía exactamente el nombre de los vinos en la carta sin necesidad de mirarla 2 veces. La manera en que le hizo una seña al sommelier con una familiaridad que no combinaba con alguien que había llegado con ropa de trabajo. La manera en que sostenía los cubiertos. No de forma afectada, sino con una naturalidad que venía de la costumbre, no de un aprendizaje reciente. Ella no dijo nada, pero lo estaba guardando todo. «¿Jimena te habló mucho de mí?», preguntó él en cierto momento. «Dijo que eras diferente, lo que claramente es verdad», dijo ella, señalando discretamente la playera desgastada. «¿Ella te dijo a qué me dedico?». «Dijo que tienes un negocio». No entró en detalles. Rodrigo asintió lentamente. «¿Y tú no preguntaste?». «No, no es lo primero que quiero saber de una persona». Él se quedó mirándola un rato antes de hablar. «¿Cuál es lo primero?». Valeria pensó por un segundo. «Si la persona es honesta, se nota rápido antes de cualquier pregunta». «¿Y yo lo soy?». Ella levantó una ceja. «Todavía estoy evaluando». Había algo en el aire entre ellos ahora que no estaba al principio. Una tensión diferente, no incómoda. Esa tensión que aparece cuando 2 personas se dan cuenta de que la conversación está yendo más profundo de lo que cualquiera de las 2 había planeado. Fue cuando el celular de Rodrigo vibró sobre la mesa. Él miró la pantalla por medio segundo y su expresión cambió. Solo por un instante, pero Valeria lo vio. «¿Necesitas contestar?», preguntó ella. «Ya contesté», dijo él, poniendo el celular boca abajo. Pero ella también había visto la pantalla por un segundo. Era un mensaje de alguien llamado Dr. Saldívar, y había una cifra al principio del mensaje, lo bastante grande como para hacerla parpadear sin querer. Ella no comentó nada. La conversación continuó, pero Valeria estaba dividida ahora entre lo que sentía y lo que percibía. Porque había algo que no cuadraba, y ella había aprendido a lo largo de la vida
que cuando algo no cuadra es porque falta una pieza. Cuando los dos terminaron de cenar y el mesero trajo la cuenta sin que nadie la pidiera, Rodrigo la tomó con naturalidad y firmó sin mirar el monto. No sacó tarjeta de la cartera, no miró un billete, firmó, como quien tiene cuenta en el lugar. Valeria se quedó observando todo. «Tienes cuenta aquí», dijo ella. No fue una pregunta. Rodrigo devolvió la pluma a la bandejita de la cuenta y la miró de frente. «Sí, tengo», dijo él. «¿Desde cuándo?» Una pausa. «Desde que ayudé a abrir el lugar. Hace unos 4 años». El silencio que vino después fue diferente de todos los demás. Era el silencio de cuando una pieza finalmente encaja en su lugar. Valeria se quedó mirándolo, la playera desgastada, los brazos con marcas de sol fuerte, las manos con callos que no eran de una semana de obra, sino de toda una vida, los ojos que conservaban esa calma de quien no necesita demostrar nada a nadie. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Rodrigo», dijo ella con cuidado, «¿a qué te dedicas exactamente?» Él inclinó ligeramente la cabeza. «¿Quieres la versión corta o la larga?» «La honesta». Una pausa que duró lo necesario. Él cruzó los brazos sobre la mesa y la miró de manera directa sin desviar la mirada. «Tengo el corporativo Villalobos. Construcción, algunos establecimientos, inversiones en agronegocios. Empecé con la Constructora del Norte, una empresa pequeña en un pueblo de Jalisco, hace unos 20 años, y fue creciendo más de lo que esperaba». Valeria se quedó quieta. «¿Y apareciste aquí con la playera sucia porque quería ver quién eras de verdad?» Lo dijo con una simplicidad que no tenía ninguna afectación. No es la primera vez que salgo así a una cita. La gente actúa de una manera cuando cree que tienes dinero, actúa de otra cuando cree que no tienes, y aprendí que la versión de la segunda manera es la versión real. Ella debería haberse enojado. Lo sabía. Cualquier persona probablemente se habría enojado. Era una especie de prueba, y a nadie le gusta ser puesto a prueba sin saber que está siendo evaluado. Pero Valeria era médica, y un médico convive con tantas cosas que se presentan de manera diferente de lo que son en realidad, que se le hace difícil indignarse con el concepto. «¿Entonces pasé la prueba?», preguntó ella, con una media sonrisa que ni ella misma había planeado. «Con distinción», dijo él. «Fuiste la primera persona en años que preguntó si yo estaba bien. No qué hacía, no si el negocio iba bien, si yo estaba bien». Algo extraño le pasó a Valeria en ese momento. Aquella sensación de cuando te das cuenta de que una situación es mucho más importante de lo que parecía cuando empezó. Y fue ahí que le cayó el 20 de golpe. Cuando ella se había levantado y había puesto el estetoscopio sobre la mesa, las personas alrededor habían dejado de hablar. Habían mirado, habían sentido curiosidad, incomodidad, sorpresa. No por el estetoscopio en sí, sino por el gesto completo. Una médica con bata, en un restaurante fino, preocupándose en voz alta por un hombre mal vestido sentado frente a ella. Como si eso fuera algo raro de hacer. Lo raro no era eso. Lo raro era el mundo que pensaba que eso era raro. Don Arturo se acercó a la mesa con una expresión que había cambiado por completo desde el inicio de la noche. Ya no había rigidez en su rostro. Había un respeto silencioso, de ese tipo que no necesita ser anunciado. «¿El señor Rodrigo va a querer el postre de siempre?», preguntó. Rodrigo miró a Valeria con una ceja levantada, en silencio. «Yo sí lo quiero», dijo ella. Se quedaron 1 hora y media en esa mesa. Llegó el postre, un mousse au chocolat que estaba entre las mejores cosas que Valeria había probado en su vida. Hablaron sobre la abuela partera, sobre el rancho Villalobos que estaban remodelando, sobre las cosas que Rodrigo todavía hacía con sus propias manos, porque el dinero no le había quitado el placer de hacerlas. Él contó sobre su padre, que era campesino y que trataba a todo el mundo con la misma mirada, del vecino rico al jornalero, con esa igualdad que no se aprende y que o naces con ella o no la tienes.
Valeria contó sobre su guardia de esa semana, sobre un niño de 7 años que había llegado de madrugada con fiebre muy alta y que había salido 2 días después corriendo por el pasillo del Hospital Ángeles con un dibujo hecho para ella en una hoja de cuaderno. Rodrigo la escuchó de principio a fin sin interrumpir y cuando ella terminó dijo: «Tú no haces esto por profesión, lo haces porque es quien eres». Ella se quedó en silencio por un rato. «Tú tampoco», dijo después. «La remodelación con tus propias manos, llegar con la camiseta sucia, la prueba, pudiste ser otra persona, elegiste no serlo». Él no respondió de inmediato. Miró por la ventana. Afuera la calle estaba concurrida, la gente pasando rápido sin saber nada de lo que sucedía dentro de ese restaurante. «Mi padre», dijo despacio, «era un hombre de muy poco, pero tenía algo que nunca vi en nadie que tuviera mucho. Miraba a todo mundo de la misma manera. Crecí tratando de aprender eso». Valeria asintió lentamente. «He aprendido bastante», dijo, «pero todavía sigo aprendiendo». «Yo también», respondió él. Cuando salieron del restaurante, la ciudad afuera tenía ese aire de noche que avanza, pero que todavía no se rinde por completo. Se quedaron parados en la banqueta por un momento, sin la prisa de quien ya sabe lo que va a pasar después. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rodrigo. «Claro. Si hubieras sabido desde el principio quién era yo, habrías actuado diferente». Valeria pensó de verdad antes de responder. No dio una respuesta bonita al momento. Se quedó quieta, miró a la calle por un segundo y luego lo miró a él. «No sé», dijo con honestidad. «Creo que me habría puesto más a la defensiva. Tal vez habría estado tratando de ser una versión más presentable de mí misma». Una pausa corta. «Es exactamente por eso que haces esto, ¿verdad?». Él asintió. «Exactamente por eso». Ella acomodó la bata en su brazo y sonrió. Una sonrisa pequeña, real, de esas que no necesitan mucho espacio para decir bastante. «La próxima vez», dijo ella, «puedes venir con la camiseta limpia. Ya sé quién eres». «La próxima vez», repitió él, con la sonrisa torcida de vuelta, y había en ese «la próxima vez» una certeza tranquila que no necesitó nada más para existir. Se despidieron en esa banqueta. En aquel restaurante, en las semanas que vendrían, don Arturo le contaría a cualquiera que quisiera escuchar la historia de la médica que puso el estetoscopio sobre la mesa en medio de la cena. No como una historia graciosa, como una historia que le había parecido, sin entender bien por qué, muy bonita. La mujer de aretes de perla que estaba en la mesa de al lado aquella noche había llegado a su casa y se lo contó a su marido. El marido se lo contó a un colega. Así era como algunas historias caminaban, de persona en persona, ganando un poco más de color cada vez. Valeria y Rodrigo se encontraron de nuevo la semana siguiente. Ella fue con ropa normal, sin bata. Él fue con camisa, todavía sencilla, pero limpia. Fueron a un lugar mucho más pequeño que el restaurante de la primera vez, en un barrio tranquilo, a un sitio que Rodrigo frecuentaba desde que tenía 20 y tantos años, y donde las sillas de plástico, dijo él, le quedaban mejor que los manteles blancos. Valeria estuvo de acuerdo en que las sillas de plástico le quedaban mejor a ella también. A lo largo de los meses que siguieron, ella fue conociendo las capas de él de la manera en que le gustaba conocer cualquier cosa. Despacio, sin prisa, sin forzar. Fue conociendo a doña Mercedes, la cocinera que trabajaba con su familia desde hacía 30 años y que todavía lo llamaba el niño Rodrigo, con una ternura que lo hacía encogerse de hombros, con una vergüenza buena. Fue conociendo la propiedad en reformas en el interior, que era, descubrió, un rancho de tamaño considerable que Rodrigo estaba convirtiendo en un espacio de recuperación para trabajadores campesinos con problemas de salud. Cuando lo supo, se quedó en silencio por un largo momento. «Es por eso que hacías la reforma personalmente», dijo ella. «Quiero saber qué necesita el lugar. No puedo saberlo desde lejos». Valeria se quedó mirándolo. Pensó en su abuela partera, en las manos llenas de callos de Rodrigo, en los niños corriendo por los pasillos del hospital.
A veces la vida te presenta a una persona de una manera tan inesperada que tarda un tiempo hasta que entiendes que era exactamente esa la manera correcta. Un sábado del quinto mes, mientras caminaban por un tianguis en un barrio antiguo, Rodrigo se detuvo cerca de un puesto de flores y le compró una rama de guayacán amarillo a una señora que vendía desde hacía más de 40 años en el mismo lugar. Le dio la rama a Valeria sin ceremonia alguna, como quien hace un gesto que ya es parte del día. Ella se quedó mirando la flor por un segundo. «¿Sabías?», dijo ella, «que mi abuela tenía un guayacán en el patio? Decía que cada vez que florecía era porque alguien iba a tener una historia nueva». Rodrigo se quedó callado. Luego dijo, «Entonces que florezca mucho». Y Valeria guardó aquella rama en un vaso con agua sobre la encimera de la cocina y se quedó mirándola unos 3 días seguidos, cada vez que pasaba por ahí por la mañana antes del turno. Hubo una tarde, ya cerca del invierno, en que Valeria estaba en el consultorio privado atrasada en todas las consultas porque una paciente de 82 años había llegado sin cita, llorando, diciendo que no tenía a dónde ir. No era una emergencia médica. Era una emergencia humana, de esas que ningún protocolo sabe muy bien cómo tratar. Valeria se quedó con ella por 40 minutos. Escuchó todo. Ayudó a llamar a la familia. Se quedó ahí hasta que llegó la hija. Cuando salió del consultorio aquella noche, con más de 1 hora de retraso, Rodrigo estaba parado afuera con 2 vasos de café en la mano. «¿Cómo supiste?», preguntó ella. «Tu secretaria me avisó que ibas atrasada. Pensé que ibas a necesitar café más que una disculpa». Valeria tomó el vaso, le dio un sorbo. Se quedó mirándolo por un segundo. «¿Sabes?», dijo ella, «que cuando te vi en aquella puerta del restaurante con la camiseta sucia, sonriéndole a don Arturo como si estuvieras disfrutando mucho la situación, pensé que iba a ser una noche horrible». «¿Y lo fue?», preguntó él, con aquella sonrisa torcida. «Fue la mejor noche que he tenido en años», dijo ella. «Es muy frustrante». Él se rió de esa manera de ella, y ella se rió junto con él. Algunas cosas no necesitan explicación. Algunas cosas simplemente se fueron construyendo por debajo, como raíz, sin que nos demos cuenta, hasta el día en que volteas a un lado y ves que esa persona se volvió parte de lo que eres. Valeria pudo haberse salido de El Olivo de Oro aquella noche. Pudo haber asumido que había un error, pedir la cuenta e irse. Una parte de ella quiso hacer eso, la parte que ya había recibido algunos golpes y que no estaba con ánimos de recibir otro. Pero se quedó. Le preguntó si estaba bien. Puso el estetoscopio sobre la mesa y fue honesta con lo que estaba sintiendo. Y en ese gesto sencillo, que había detenido todo el salón en aquel restaurante elegante, mostró quién era de verdad sin necesidad de decir nada. A veces el mayor acto de valentía no es enfrentar lo que asusta, es elegir ver lo que está enfrente con ojos limpios, sin el peso de lo que creemos que ya sabemos. Fin de la historia. Esa fue la historia de Valeria y Rodrigo, una médica que no renunció a su humanidad, ni siquiera dentro de un restaurante lleno de miradas que juzgaban cada uno de sus movimientos, y un hombre que aprendió desde temprano que lo que somos vale mucho más que lo que aparentamos. ¿Qué te pareció su gesto? ¿Habrías hecho lo mismo o te hubieras quedado callada? Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Yo leo todo con mucho cariño. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. No olvides el like y sobre todo suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.